Dos chicas desaparecieron mientras hacían senderismo en un sendero remoto, dejando a sus familias desesperadas por respuestas. Pero semanas después, los equipos de búsqueda hacen un descubrimiento en la jungla y lo que encuentran les hiela la sangre. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo, porque ahora te voy a contar cómo sucedió todo esto. No es una historia sobre senderos exóticos ni sobre fotografías turísticas que se vuelven virales. Lo que sucedió a continuación resultó mucho más inquietante que cualquier postal. El viernes 28 de marzo de 2014, poco antes del amanecer europeo, Chris Kremers y Lisanne Froon cruzaron las puertas de embarque del aeropuerto de Amsterdam Schiphol con dos mochilas medianas y un cuaderno de notas donde apuntaban, en tinta azul, la lista de gastos previstos para 3 meses en Centroamérica. Después de casi 11 horas de vuelo, aterrizaron en la ciudad de Panamá a las 16:30, hora local. La humedad cálida que subió desde la pista les pareció una bienvenida exagerada. Aún así, sacaron la pequeña cámara Canon y documentaron el primer paso fuera del avión, el cielo grisáceo sobre el istmo y un cartel que anunciaba la celebración del centenario del canal. En la terminal compraron una tarjeta sin prepago y a las 19 en punto enviaron el primer correo electrónico a Holanda. Hemos llegado sanas, el viaje fue tranquilo. Ese mensaje, escrito desde un computador público con teclado desgastado, marcaría el inicio de un registro digital que más tarde se revisaría línea por línea. Esa noche durmieron en un hostal modesto del barrio El Cangrejo. El ventilador del techo giró sin pausa, y a las 3 de la madrugada, Chris anotó en su libreta el gasto exacto de la habitación y el precio de 2 empanadas de pollo compartidas en la cena. Un hábito meticuloso aprendido de su padre contable. Al amanecer del sábado 29, tomaron un bus interprovincial hacia Boquete. El trayecto, de casi 8 horas, se deslizó primero entre planicies y luego entre colinas cubiertas de cafetales y nubes bajas. Mientras el vehículo trepaba las curvas de la cordillera de Talamanca, Lisanne escribió en su diario que el aire olía a hierba dulce y que el verde parecía multiplicarse en cada kilómetro. A las 17:10, el conductor anunció la llegada al pequeño terminal de Bajo Boquete, un caserío con techos metálicos y murales de colibríes. La familia anfitriona las esperaba junto a un perro mestizo de pelaje negro llamado Blue. La casa, construida en tablones pintados de azul claro, tenía 2 habitaciones para huéspedes, una cocina sencilla y un patio donde secaban granos de café al sol. Chris y Lisanne deshicieron el equipaje con orden, pasaportes y dinero en un cajón, botellas reutilizables en la repisa, cargadores alineados junto a la única toma eléctrica libre. A las 20 horas escribieron un segundo correo. Todo es seguro, el clima es fresco. Alrededor de las 21 caminaron por la calle principal de Boquete. Registraron la torre de la iglesia, el mercado de verduras y un café donde sonaba bolero suave. El contraste entre el aire frío y las tazas humeantes de chocolate caliente les pareció reconfortante. Regresaron antes de las 22:30 para descansar. Mientras apagaban las luces, cada una pensó en la primera clase de español que comenzaría el lunes 31 y en el sueño compartido de colaborar con niños Gabe Buglé. Con esa certeza de planes bien trazados, cerraron los ojos, sin presentir que, pocas semanas después, la misma montaña que admiraban desde la ventana convertiría su viaje en un enigma aún sin resolver. El domingo 30 de marzo de 2014 amaneció con neblina ligera sobre los tejados de Boquete. A las 7 horas en punto, Chris Kremers anotó la temperatura estimada, 14 grados, en su libreta cuadriculada antes de bajar a la cocina. Lisanne Froon, todavía somnolienta,
registró en su diario que el canto de los gallos sonaba más fuerte que cualquier alarma. La familia anfitriona sirvió pan con queso fresco y café de la finca vecina. Blue, el perro negro, dormitaba junto a la puerta, indiferente al trajín de mochilas y cuadernos que caracterizó aquella mañana inicial. Aunque la clase de español comenzaba oficialmente al día siguiente, las jóvenes aprovecharon la jornada para orientarse. A las 9 horas caminaron hasta la escuela Habla Ya, un edificio amarillo situado a 2 cuadras de la plaza. Comprobaron el horario publicado en una pizarra. Lecciones de 8 a 11:30, de lunes a viernes. La organización parecía eficiente, algo que tranquilizó a Chris, siempre pendiente de los detalles. Lisanne tomó una foto del aula vacía. Esa imagen, con mesas azules alineadas bajo un mapa de Panamá, sería más tarde parte del expediente policial. El resto del día transcurrió entre paseos breves y pequeñas compras. A las 13 horas visitaron el mercado artesanal donde adquirieron 2 pulseras de hilo para recordar la fecha. Pagaron con un billete de 5 balboas y apuntaron el gasto en la misma libreta de contabilidad viajera. Mientras tanto, las montañas circundantes permanecían cubiertas por nubes bajas que liberaban lloviznas intermitentes, un anticipo del clima cambiante que define la región. El lunes 31, las lecciones comenzaron puntuales. La maestra, Clara Gutiérrez, de 34 años, abrió la sesión con preguntas simples. Chris practicó frases sobre historia del arte. Lisanne se centró en expresiones útiles para trabajar con niños. Durante el recreo, compartieron jugo de maracuyá con Miriam, una estudiante alemana que cursaba el mismo nivel. Esa amistad, aunque breve, generó varios registros fotográficos y mensajes que más tarde permitirían reconstruir la agenda de la semana. Cada tarde siguió un patrón similar. El martes, a las 15 horas, subieron al mirador de los ladrillos y respiraron el aire frío que desciende del volcán Barú. El miércoles visitaron la cascada San Ramón, donde tomaron 16 fotos con la cámara Canon. El jueves degustaron café geisha en una finca administrada por la cooperativa local. El viernes participaron en un pequeño torneo de baloncesto juvenil, invitadas por un entrenador que notó la estatura de Lisanne. En todos esos desplazamientos, Chris mantuvo un control minucioso del presupuesto. Alojamiento, transporte y alimentación aparecían numerados y fechados. Por las noches, normalmente entre las 19 y las 20 horas, ambas se conectaban a la red del Café Central para enviar correos a Holanda. Los mensajes transmitían entusiasmo y seguridad. Ninguno insinuaba preocupación. El sábado 29, después de la clase final de la semana, las organizadoras del voluntariado en Gabe Buglé comunicaron un contratiempo logístico. No habría espacio hasta el lunes 7 de abril. Aquella noticia alteró los planes de las jóvenes. Para aprovechar la espera, decidieron explorar senderos recomendados en blogs de viaje. La familia anfitriona sugirió contratar guía, pero el itinerario más citado, conocido como El Pianista, aparecía descrito como ruta sencilla de mediodía. Chris subrayó la frase «solo 3 horas de ida y vuelta» en la impresión del artículo. Esa noche, a las 22 horas, prepararon una mochila pequeña con agua, un bocadillo de maní, la cámara, los 2 teléfonos y algo de dinero en efectivo. Confiaron en que el martes 1 de abril regresarían antes del atardecer, sin imaginar que ese simple cálculo sería revisado posteriormente por investigadores en varios continentes. El martes 1 de abril de 2014 amaneció despejado sobre Boquete. A las 7 horas con 15 minutos, Chris Kremers verificó por última vez el parte meteorológico colgado en la recepción de la escuela. Cielo parcialmente soleado, lluvias aisladas después de las 15 horas. En la cocina, Lisanne Frun repartió entre 2 bolsas plásticas un bocadillo de pan con mantequilla de maní y media barra de granola. La dueña de casa, Fanny Morales,
Dejó sobre la mesa una jarra de agua filtrada. Las jóvenes llenaron una única botella de 1,5 litros. Blue, el perro mestizo de pelaje negro, movía la cola con insistencia, pues reconocía el ritual previo a las caminatas. A las 9:50 salieron a la calle principal y detuvieron un taxi blanco marcado con la sigla Chiriquí 011. El conductor, de nombre Orlando, según la placa interna, declaró después que las dejó en la entrada del sendero El Pianista, poco antes de las 11 horas. Ese punto se ubica en las afueras de la comunidad de Alto Boquete, junto a un letrero de madera que muestra un teclado dibujado sobre la silueta de la montaña. El Pianista es un camino histórico utilizado por caficultores desde la década de 1940. Asciende aproximadamente 600 metros hasta un collado natural que, visto desde el valle, recuerda las teclas de un piano. Guías locales señalan que el trayecto completo, ida y vuelta, puede cubrirse en unas 3 horas siempre que el caminante dé vuelta en la cumbre y regrese por la misma vereda. Sin embargo, más allá del collado se extiende la vertiente norte, una zona de selva primigenia donde la señal telefónica desaparece y la orientación se vuelve compleja. Chris y Lisanne comenzaron la subida a las 11 horas exactas, guiadas por una huella de tierra rojiza flanqueada por helechos altos. Blue corría adelantado, se detenía a olfatear y retornaba en semicírculos. La cámara Canon PowerShot registró la primera fotografía a las 11 horas con 22 minutos. Chris de pie junto a un tronco musgoso, sombra diagonal, sonrisa discreta. Entre esa imagen y las 13 horas se tomaron otras 11 fotos que mostrarían más tarde un progreso constante. Escalones de raíces, flores rojas de heliconia, nubes sobre el volcán Barú y finalmente la cima, alcanzada a las 13 horas en punto. En la cumbre, un claro de roca basáltica ofrece vista doble. Hacia el sur se observa el valle de Boquete. Hacia el norte, un manto denso de vegetación que desciende hacia la cuenca del río Culebra. Las jóvenes consumieron el bocadillo, bebieron la mitad del agua y fotografiaron el horizonte. La última imagen alegre quedó sellada a las 13 horas con 37 minutos. Ambas juntas, cabello despeinado por la brisa, las montañas difuminadas detrás. Según análisis posterior, fue en ese momento cuando tomaron la decisión de continuar descendiendo por el lado norte para explorar un poco más. No existen fotografías del instante preciso en que abandonaron la ruta principal. Sin embargo, el registro de pasos contado por la aplicación Salud del iPhone indica un descenso pronunciado iniciado poco después de las 13 horas con 40 minutos. Blue siguió junto a ellas unos metros, pero al notar la pendiente, regresó hacia el punto donde el suelo está libre de maleza. A las 14 horas aproximadas, la vegetación empezó a cerrar la vereda. El terreno, resbaladizo por la humedad constante, presentó raíces expuestas y pequeñas quebradas que obligaban a saltar. Sin señalización visible, las chicas continuaron confiando en que el trayecto formaría un circuito que reaparecería en la parte baja de Boquete. Ignoraban que, más adelante, el sendero se bifurca en varias trochas, utilizadas solo por agricultores indígenas, y que, a partir de ese punto, la posibilidad de volver sobre sus propios pasos se reduce drásticamente. Poco después de las 14 horas con 30 minutos, el sendero dejó de ser un camino y se transformó en un corredor de vegetación cerrada. Hoja ancha de heliconia, ramas húmedas y raíces expuestas formaban un laberinto donde cada paso exigía equilibrio. El descenso continuado quedó registrado en la aplicación de pasos del iPhone. Tramos abruptos que acumulaban metros negativos sin pausa. A las 15 horas exactas, la bolsa de agua ya estaba casi vacía y las botas resbalaban sobre barro blando. La orientación comenzó a volverse confusa. La pendiente giraba hacia el este sin ofrecer referencias de cielo abierto.
A las 15:50, Blue dio media vuelta y corrió colina arriba, la última vez que aparecería en las imágenes. Chris Kremers intentó localizar la huella principal, pero la maleza cubría cualquier indicio. El bosque nublado de la vertiente norte se caracteriza por una niebla baja que aparece repentinamente incluso en estación seca. Ese fenómeno se manifestó a las 16 horas. Una capa gris que redujo la visibilidad a menos de 20 metros e hizo descender la temperatura. Con la luz amortiguada, Lisanne Froon dobló el mapa impreso sin lograr ubicar la posición aproximada. Calculaban que el río Culebra, audible como un murmullo lejano, podía ser la vía de salida. A las 16:39, el registro telefónico muestra el primer intento de llamada al 112. El aparato de Chris, un iPhone 4, buscó señal durante 38 segundos antes de cortarse. 12 minutos después, a las 16:51, un segundo intento al 911 también falló. La densidad de la selva y la falta de torres repetidoras en esa ladera hacen que la cobertura prácticamente no exista. El descenso continuó hasta que la pendiente se volvió demasiado vertical. A las 17 horas, la luz natural comenzó a caer. El crepúsculo llega temprano en zona tropical montañosa. Chris consultó la batería, apenas 33%. Decidieron entonces buscar un sitio relativamente plano para esperar la mañana. A las 17:48, la cámara registró una fotografía borrosa de hojas iluminadas por flash, probablemente un intento de iluminar el entorno antes de elegir refugio. A las 18 horas la noche se instaló con rapidez. Los sonidos del bosque se intensificaron. Insectos, ranas y el crujido ocasional de ramas. Sin linterna ni equipo de abrigo, improvisaron un asiento con ramas secas bajo un tronco caído. Lisanne guardó ambos teléfonos dentro de su camiseta para conservar calor y batería. La humedad del suelo traspasó la ropa en pocos minutos. A las 19:15, Chris anotó en su cuaderno la frase «esperar luz, conservar energía». Entre las 19 y las 21 horas, se realizaron otros 3 intentos de llamada alternando los dos teléfonos. Ninguno logró conexión. El porcentaje de batería del iPhone cayó a 19, mientras el Samsung de Lisanne mantenía 42. Para no gastar más energía, apagaron ambos aparatos a las 21 horas en punto. La temperatura bajó a 12 grados, según registros meteorológicos posteriores. La llovizna fina se convirtió en lluvia constante pasadas las 22 horas, saturando la vegetación y empapando ropa y mochila. Las jóvenes, sentadas espalda con espalda, se cubrieron con la tela ligera de una chaqueta de emergencia que apenas mitigaba el frío. El bosque siguió resonando durante toda la madrugada, y la expectativa de un amanecer claro se convirtió en su único punto de referencia temporal mientras aguardaban la primera luz del miércoles 2 de abril. El amanecer del miércoles 2 de abril de 2014 llegó velado por neblina. A las 5 horas, los primeros tonos grisáceos filtraron su luz entre los troncos, revelando una capa de hojas empapadas. Chris Kremers y Lisanne Froon se incorporaron con dificultad. La humedad había endurecido los músculos y enfriado la piel durante la noche. Revisaron los teléfonos. El iPhone mostraba 18% de batería. El Samsung, 39. A las 5:12, efectuaron un nuevo intento al 911. La pantalla confirmó llamada fallida al segundo 6. La prioridad se volvió a encontrar agua limpia. Seguían oyendo el cauce del río hacia el norte y decidieron avanzar en esa dirección, marcando troncos con raspaduras de piedra para no perder el rastro. El suelo formaba laderas de barro que obligaban a descender sentadas por tramos cortos.
A las 8 horas cruzaron un arroyo secundario y llenaron la botella con agua filtrada a través de la camiseta de Lisanne. Media barra de granola constituyó el desayuno compartido. A las 9 horas, desde una roca elevada, intentaron otra llamada al 112. Tampoco hubo señal. Mientras tanto, en Boquete, Blue llegó solo a la casa a las 17 horas del día anterior. Fanny Morales interpretó aquella escena como alarma silenciosa. Durante la madrugada, trató de contactar a las jóvenes por mensajería instantánea, sin éxito. A las 7:40 del miércoles, se presentó en la subestación policial de Bajo Boquete y levantó una notificación de desaparición. El agente de guardia tomó nota de nombres, edades, 21 y 22 años, y descripción del itinerario. Inicialmente se sugirió esperar 24 horas, pero la insistencia de la anfitriona y el detalle de que Blue hubiera regresado solo llevaron a registrar la alerta como extraviadas en Sendero El Pianista. En la selva, el avance de las holandesas se volvió más lento a partir de las 10 horas, cuando la pendiente se cerró en un cañón angosto cubierto de raíces. Lisanne torció ligeramente su tobillo derecho, lesionado en juventud. La molestia obligó a paradas frecuentes. Aprovechaban cada alto para conservar batería. Encendían los teléfonos solo durante intentos de emergencia. Entre las 11 y las 13 horas se registraron 3 llamadas más, todas sin conexión. A las 13:40, Chris apagó su iPhone para preservar el 11% restante. Acordaron usar únicamente el Samsung. La lluvia se reanudó a las 14 horas. El caudal del arroyo creció con rapidez, arrastrando ramas y hojas. Para no perder estabilidad, caminaron pegadas a la ladera, sujetándose de lianas. A las 16 horas, realizaron un último intento de llamada del día, nuevamente fallido. La batería del Samsung marcaba 32%. Con la luz cada vez más tenue, buscaron un área elevada fuera del cauce donde pasar la segunda noche. El lugar elegido fue un montículo de raíces gruesas que quedaba medio metro por encima del nivel del agua. En Bajo Boquete, a las 18:30, 2 guías locales y un agente del SINAPROC confirmaron que subirían al sendero al amanecer del jueves. La familia en Holanda, notificada por correo electrónico, comenzó de inmediato gestiones para trasladarse a Panamá. Mientras tanto, en la vertiente norte, Chris y Lisanne se preparaban para otra noche húmeda, confiando en que los equipos de rescate tomarían pronto la ruta correcta. La madrugada del jueves 3 de abril de 2014 llegó sin señal de socorro externa. A las 4:50, Chris Kremers encendió el Samsung para verificar la batería restante. 30%. 2 minutos después marcó al 911. La llamada se conectó durante un solo segundo antes de cortarse. Ese brevísimo enlace, registrado más tarde por técnicos de la compañía telefónica, sería la única comunicación efectiva de toda la odisea. Animadas por la posibilidad de cobertura intermitente, las jóvenes subieron a una roca saliente para ganar altura, pero la señal volvió a perderse. Mientras tanto, a 20 kilómetros al sur, el primer grupo de búsqueda inició ascenso por El Pianista a las 6:15. Participaban 2 guías locales, 3 voluntarios del Sistema Nacional de Protección Civil y un agente policial. Avanzaron hasta el collado a las 8 horas, revisaron veredas laterales y descendieron unos metros por la ladera norte sin encontrar huellas frescas. Alrededor de las 11 horas retornaron al punto de inicio para reabastecerse. Las autoridades locales ampliaron entonces el operativo. Se solicitó apoyo de un helicóptero de servicio fronterizo y de 2 binomios caninos entrenados en rastreo. En la vertiente selvática, el dolor en el tobillo derecho de Lisanne Frun se intensificó. A las 9 horas abandonaron la idea de regresar montaña arriba y optaron por seguir la corriente del arroyo. El terreno obligaba a alternar márgenes,
cruzando agua hasta la rodilla. Hacia las 11 horas, uno de los cruces les hizo perder una de las botellas plásticas. El calor diurno aumentó la deshidratación. Ambas bebieron directamente del cauce pese al riesgo de bacterias. A las 13 horas, la cámara Canon registró 2 fotografías de entorno: ramas entrelazadas y un peñasco grande cubierto de musgo. Esas imágenes, recuperadas meses después, permitieron a analistas reconocer especies típicas de altitudes entre 600 y 700 metros, lo que sugirió que iban descendiendo gradualmente. Entre las 14 y las 15 horas, se realizaron 4 nuevos intentos de llamada, alternando los 2 números emergencias, todos fallidos. El iPhone, con 9% de batería, quedó apagado definitivamente a las 15 horas con 10. En Boquete, la noticia de la desaparición comenzó a circular en radios locales a las 16 horas. Vecinos y guías independientes se ofrecieron como voluntarios. El helicóptero enviado desde David sobrevoló la zona entre las 17 y las 19 horas. La densa cobertura arbórea impidió visualizar detalles. Los perros rastreadores, desplegados solo en el primer tramo del sendero, no detectaron rastro olfativo más allá del collado, lo que reforzó la teoría de que las extranjeras habían continuado hacia el norte. Al caer la tarde, con cielo encapotado y sin provisiones sólidas, las holandesas improvisaron otro refugio bajo raíces de un árbol caído. La lluvia comenzó a las 18 horas con 50, y para conservar restos de energía, decidieron que solo una persona revisaría el teléfono cada mañana. Lisanne guardó el Samsung envuelto en su calcetín seco. Quedaban 27% de batería. En el valle, los equipos de rescate trazaban nuevas cuadrículas de búsqueda para el viernes 4, sin imaginar que el margen de localización se ensanchaba con cada paso que la corriente empujaba a las jóvenes más adentro de la selva. La cuarta madrugada en la montaña comenzó el viernes 4 de abril de 2014, envuelta en la misma humedad implacable. A las 5 horas exactas, Lisanne Frun extrajo el Samsung del calcetín. El indicador marcaba 26%. Intentó de inmediato el 911 y tras 8 segundos de búsqueda, la pantalla volvió a mostrar sin red. Guardó el aparato sin apagarlo, confiando en que una conexión repentina bastaría para enviar coordenadas. Con el tobillo inflamado y la ropa permanentemente mojada, avanzar se convirtió en tarea lenta. El cauce, ahora más ancho, obligaba a tramos de vadeo con el agua a la cintura. A las 9 horas, notaron un cambio en la vegetación, menos helechos altos y mayor presencia de bambú delgado, señal de que la altitud seguía descendiendo. Chris Kremers revisó el cuaderno de notas para apuntar un cálculo de rumbo, pero la tinta se había corrido casi por completo. En simultáneo, a las 7 horas con 30, el puesto de mando instalado en la cancha techada de Boquete reunió a más de 40 voluntarios. Se delimitaron sectores de búsqueda hasta 5 kilómetros al norte del collado. Durante la tarde, se integraron efectivos del Servicio Nacional Aeronaval con drones de cámara térmica, aunque la densa cubierta vegetal minimizó su eficacia. A las 17 horas, circularon volantes con la fotografía de las 2 holandesas en comercios y paradas de autobús de la región. En la selva, la jornada del viernes concluyó sin comida real. Solo algunas semillas redondas recogidas en la ribera y pequeños sorbos de agua turbia. La batería del Samsung descendió a 20%. Las jóvenes optaron por emplear la cámara Canon como linterna ocasional. El flash, disparado contra el suelo, ofrecía 2 segundos de luz útil. A las 21 horas con 14, una imagen captó la silueta de un árbol inclinado sobre el río. Sería la primera de varias fotos nocturnas de orientación tomadas ese día. El sábado 5, la rutina de intento de emergencia a primera hora resultó infructuosa.
El Samsung registró 18%. Chris decidió encender el iPhone, apagado desde la tarde anterior. La batería se había agotado por completo. Guardó el dispositivo sin vida en la mochila para protegerlo de la lluvia. Las siguientes horas mostraron un patrón repetitivo: desplazamiento río abajo, paradas frecuentes, nueva humedad, intento de llamada. El nivel del agua aumentó por lluvias en cotas superiores y arrastró ramas que complicaron cada cruce. Domingo 6 y lunes 7 transcurrieron con idéntico ciclo y un deterioro físico evidente. Pies ampollados, escalofríos persistentes, cansancio extremo. El registro del teléfono muestra que, desde el domingo al mediodía, alguien introdujo repetidas veces un código incorrecto de desbloqueo, indicio de que, tal vez, Chris intentaba manejar el Samsung sin conocer la clave de Lisanne o de que la coordinación entre ambas se había visto alterada por el agotamiento. Para la noche del 7 de abril, la batería quedaba por debajo del 10%. La madrugada del martes 8 marcó un punto crítico. Entre la 1 y las 4 horas, la cámara Canon almacenó 90 fotografías de flash consecutivo. Las imágenes, analizadas meses después, muestran segmentos de vegetación muy cercana, una roca angular, gotas suspendidas en el aire y, en una de ellas, el mechón rubio que coincide con el color de cabello de Chris. La secuencia sugiere intentos de iluminar el entorno o de enviar señales visuales hacia el cielo, ya que los destellos habrían podido ser percibidos desde la distancia si un helicóptero sobrevolaba la zona. A las 4:10, el Samsung se apagó de manera definitiva. Quedaban solo la cámara, un cuaderno arruinado por el agua y la determinación de continuar siguiendo el río, ahora convertido en única referencia de salida posible. Mientras tanto, en el valle, los equipos de rescate ampliaban el perímetro hasta comunidades indígenas remotas, sin advertir que el rastro de las jóvenes se adentraba cada vez más en un terreno donde la selva parecía absorber cada huella de su paso. El martes 8 de abril de 2014 amaneció sin destellos de cámara ni señales electrónicas. La selva guardó silencio mientras el río continuó su curso hacia el Caribe. Ese mismo día, a las 7 horas, los coordinadores del operativo trasladaron el centro de mando al Estadio Municipal de Boquete para abastecer helicópteros con combustible y comida rápida para los voluntarios. A las 9 horas, aterrizó en la cancha la familia Kremers, acompañada por expertos holandeses en rescate de montaña y un perro pastor entrenado en aroma humano. Los padres de Lisanne llegaron poco después, agotados por el viaje transatlántico, pero decididos a mantenerse en la zona de búsqueda. Del miércoles 9 al domingo 13, los equipos recorrieron quebradas, cuevas y antiguos cafetales. Se levantaron trincheras de tela naranja para peinar cuadrículas de 20 por 20 metros. Incluso se empleó un radar de penetración terrestre en áreas de deslave reciente. A pesar de la tecnología y la ayuda comunitaria, ningún indicio nuevo surgió. El domingo 13, el coronel encargado declaró que las posibilidades de hallar rastros frescos disminuían con cada hora y reorganizó los recursos para una fase de patrullaje discontinuo, limitada a patrullas en la mañana y sobrevuelo vespertino. En paralelo, los registros telefónicos recuperados por la empresa de telecomunicaciones se analizaron en la capital panameña. Ingenieros confirmaron 77 intentos de llamada de auxilio entre el martes 1 y el viernes 11 de abril, con un solo enlace exitoso de 1 segundo. Ese hallazgo cimentó la teoría de que las jóvenes habían seguido vivas por lo menos 10 días después de su partida, un dato que aumentó la presión mediática sobre las autoridades. A finales de abril, la temporada de lluvias se intensificó. Cortinas de agua caían casi a diario sobre montañas y caminos. Las brigadas redujeron su presencia,
y los familiares regresaron a Europa el 2 de mayo, dejando en boquete a un detective privado holandés que prosiguió las consultas en comunidades Ngabé Buglé. Pasaron 8 semanas sin novedades hasta la mañana del viernes 6 de junio. A las 10:20, Nelly Jiménez, recolectora de naranjas de 25 años, caminaba por la margen sur del río Culebra, cerca de la aldea Alto Romero. Allí vio una mochila azul colocada sobre una roca seca, a casi 1 metro del agua. El objeto parecía recién puesto. No mostraba lodo ni hojas adheridas. Por precaución, Nelly no lo abrió en el sitio. Lo envolvió en un saco de yute y caminó 2 horas río abajo hasta la casa de un primo, donde avisó a la policía. Esa misma tarde, a las 17 horas, la mochila fue inspeccionada en la subestación de Rambala. Dentro aparecieron 2 teléfonos, un iPhone 4 blanco y un Samsung Galaxy S3 azul. La cámara Canon PowerShot, $83 en billetes impecables, 2 sujetadores deportivos, los pasaportes holandeses y unas gafas de sol con montura negra. Todo estaba ordenado y sorprendentemente seco. Los peritos tomaron fotografías y colocaron cada pieza en bolsas individuales marcadas con la fecha y la hora. La noticia llegó al Ministerio Público antes de anochecer, reactivando de inmediato la búsqueda aérea y terrestre en un radio de 10 kilómetros alrededor del punto de hallazgo. La selva, que hasta entonces había ocultado cada pista, abría por primera vez una ventana tangible al paradero de Chris y Lisanne, aunque todavía sin explicar cómo una mochila intacta pudo permanecer a la intemperie en uno de los ríos más lluviosos de la cordillera. La reaparición de indicios materiales reorientó las operaciones a contrarreloj. El sábado 7 de junio de 2014, a las 6 horas, 2 helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval despegaron desde la pista de David con rumbo al valle del río Culebra. A bordo viajaban 10 rescatistas, un antropólogo forense y Feliciano González, guía local de 34 años que conocía atajos sin cartografiar. Entre las 9 y las 16 horas se sobrevolaron márgenes, terrazas fluviales y afloramientos rocosos, sin detectar ropa, huellas recientes ni alteraciones de vegetación. La densidad del dosel se confirmó como obstáculo principal. En varios tramos la copa de los árboles superaba 20 metros de altura, ocultando cualquier objeto menor desde el aire. El lunes 9, equipos terrestres instalaron un campamento base en la comunidad Alto Romero, a poco más de 1000 metros de la piedra donde apareció la mochila. Se asignaron cuadrillas de 8 personas para inspeccionar orillas y bancales del río, delimitando cuadrículas con cinta amarilla numerada. El procedimiento dictaba avanzar 20 pasos, detenerse, barrer visualmente 180 grados y registrar hallazgos en una libreta impermeable. Cada grupo contaba con un receptor GPS Garmin y una cámara resistente al agua. Los días avanzaron con hallazgos nulos hasta la tarde del jueves 19 de junio. A las 15:35, el voluntario José Aguilar, de 27 años, detectó un pantalón corto de mezclilla azul apoyado en un matorral a 2 metros de la ribera derecha. La prenda estaba limpia y extrañamente doblada. 20 minutos después, a 40 metros río abajo, hallaron una bota de trekking izquierda, marca Merrill, talla 42. El calzado contenía un pie humano aún cubierto por piel macerada, pero sin olor fuerte, un fenómeno que los forenses atribuyeron a temperatura fresca y rápida inmersión en agua corriente. La noticia llegó al campamento a las 16 horas. Se detuvo de inmediato la búsqueda para preservar la escena. El fiscal regional y un equipo de criminalística arribaron al anochecer con iluminación portátil. Se estableció un círculo de exclusión de 50 metros. Al día siguiente, viernes 20, se aplicó un rastreo milimétrico. Cribas metálicas sobre sedimentos, imanes para detectar piezas metálicas
y varillas graduadas para marcar coordenadas de cada hallazgo. Esa jornada produjo 33 fragmentos óseos dispersos en un radio de 100 metros. Entre ellos, una pelvis y un fémur pertenecientes a Lisanne Froon, confirmados por ADN el 24 de junio en laboratorio de Ciudad de Panamá. También se recolectaron 28 fragmentos pequeños identificados como parte de Chris Kremers. Los huesos de Lisanne conservaban tejido blando, mientras los de Chris aparecían blanqueados y sin marcas evidentes de corte, ni de grandes ni roedores, contraste que más tarde alimentaría hipótesis divergentes. Los hallazgos se documentaron con mapa tridimensional generado por escáner láser. Cada pieza se embolsó con código QR, fecha, hora y coordenadas UTM. Al final del día, el equipo forense señaló que la distribución seguía el patrón de arrastre fluvial combinado con deposición puntual sobre piedras planas, algo inusual en crecidas aleatorias. Pese a la minuciosidad, no se localizó vestimenta adicional, ni mochilas extra, ni objetos electrónicos fuera de los ya recuperados. Esa tarde nublada concluyó con una conferencia improvisada en Alto Romero. El portavoz del Ministerio Público indicó que la investigación continuaba abierta, sin descartar accidente ni intervención de terceras personas. El río, silencioso tras la lluvia, quedó custodiado por cintas rojas, mientras la comunidad entera intentaba comprender cómo un paseo de 3 horas se había convertido en uno de los enigmas más inquietantes de la cordillera de Talamanca. La mañana del sábado 21 de junio de 2014 amaneció con un silencio tenso en Alto Romero. Las cintas rojas que bordeaban el cauce recordaban la fragilidad de la línea entre certeza y conjetura. A las 8 horas, peritos de balística y un entomólogo forense añadieron sus informes al expediente, aunque el análisis de insectos resultó escaso por la rápida inmersión de los restos en agua fría. Durante la tarde, el fiscal regional trasladó las evidencias a la ciudad de Panamá en un helicóptero Bell 412, custodiado por 2 agentes. El viaje duró 58 minutos. En la capital, las muestras quedaron bajo cadena de custodia para estudios de ADN comparativo y pruebas químicas de suelo. En Holanda, los familiares recibieron la confirmación telemática el miércoles 25 de junio. Los análisis corroboraban la identidad de Chris Kremers y Lisanne Froon. Ese mismo día, forenses holandeses sugirieron revisar a fondo las 90 fotografías nocturnas mediante algoritmos de detección de contornos. El objetivo era identificar posibles figuras humanas, reflejos metálicos o rutas de escape nunca vistas a simple vista. El 1 de julio, las imágenes se procesaron en un laboratorio de Utrecht, pero el resultado arrojó únicamente patrones vegetales y destellos de humedad. Ninguno de los modelos encontró presencia de terceros. En paralelo, especialistas en dinámica de ríos del Instituto de Recursos Hídricos de Panamá estimaron que una crecida moderada entre el 9 y el 11 de abril pudo trasladar pertenencias varios kilómetros, depositándolas en terrazas más altas cuando el nivel bajó. Esa hipótesis reforzó la idea de un accidente autogenerado por desorientación y lesiones. Sin embargo, investigadores privados contratados por las familias cuestionaron la pulcritud de la mochila, el doblado correcto del pantalón y la diferencia notable entre el estado de los huesos. Tejido aún adherido en la pelvis de Lisanne frente a la apariencia blanqueada de los fragmentos de Chris. El 3 de agosto se convocó una mesa conjunta con representantes del Ministerio Público, peritos holandeses y miembros de la Cruz Roja Internacional. Allí se acordó realizar una segunda prospección con escáner terrestre y drones equipados con detectores de material orgánico. Entre el 10 y el 15 de septiembre se cubrieron cuadrículas adicionales. El operativo concluyó sin hallazgos nuevos,
La falta de resultados llevó a cerrar la fase de campo activo el jueves 18 de diciembre. El expediente provisional clasificó el suceso como fallecimiento por situación accidental en entorno selvático, según la terminología legal panameña. Las familias nunca aceptaron aquella conclusión. En enero de 2015 interpusieron un recurso para obtener acceso completo a la bitácora del helicóptero y a los cuadernos de ruta de cada guía, alegando posible manipulación de objetos. Los tribunales autorizaron solo parte de la documentación. Durante los años siguientes, surgieron propuestas de análisis con inteligencia artificial, buceo en pozas profundas y uso de perros entrenados en detección subacuática. Ninguna recibió financiamiento estatal. En 2020, la organización NISCOR registró el caso dentro de su base de datos de desapariciones sin resolución definitiva en Latinoamérica, lo que mantuvo vivo el interés mediático. Cada 1 de abril, turistas y habitantes de Boquete colocan flores de heliconia en la entrada de El Pianista, una señal silenciosa dedicada a 2 jóvenes que partieron buscando aventura y encontraron la compleja realidad de una selva que, hasta hoy, se niega a revelar el tramo final de su recorrido.